Buenos días Bitcoiners, sean bienvenidos a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, las noticias que necesitas para la semana que arranca en Bitcoin. Hoy es lunes 29 de marzo y tenemos como siempre una semana cargada de muchísima información. Hoy vamos a estar hablando de un nuevo paquete de estímulo que está siendo propuesto por la administración de Biden de 3 trillones de dólares, adicional a todos los otros paquetes de estímulo que ya han salido. Vamos a hablar acerca de las implicaciones de un rally inesperado en el dólar americano. Eso puede tener muchas ramificaciones en los mercados, así que vamos a estar cubriendo un poco de la dinámica de por qué está pasando y a qué puede llevar. Y por último, el periodo de comentario para la ley propuesta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para regular las transacciones de activos digitales. El periodo de comentario para esa ley se acaba hoy, día lunes 29 de marzo. Así que vamos a estar hablando de cómo eso puede impactar a los mercados de Bitcoin también. Mucho que cubrir, agarren sus cafés y arranquemos con nuestro análisis. Arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada, la semana de vencimiento de contratos, vivió básicamente a las expectativas, se portó a la altura de las expectativas, ya que fue una semana bastante volátil. Vamos a estar viendo acá el performance de la semana pasada y vemos que esta barra que ven acá es la barra de la hora en la cual se vencieron los contratos del mes de marzo, que fue el día 26 de marzo a las 8 UTC, hora del UTC. Como podemos ver, el mercado básicamente gravitó hacia la baja hasta prácticamente el momento que se vencieron las opciones y luego de ahí pues empezó a retomar y reganar altura o a ascender, y podemos ver que desde que arrancó la semana hasta básicamente que se vencieron las opciones, el mercado estuvo gravitando hacia ese punto de máximo dolor en los contratos. ¿Qué es ese punto de máximo dolor en los contratos? Como podemos ver acá en la gráfica que tienen atrás de su pantalla, este punto teórico que se llama el punto de máximo dolor es el precio en el cual tienen que vencer las opciones para que se le haga más daño a todos los inversionistas que tienen contratos abiertos para ese vencimiento. Queriendo decir que si Bitcoin se vence o si Bitcoin llegase a cerrar ese día en $44,000, ese sería el punto en el que la gran mayoría de todos estos contratos se vencerían con pérdidas. ¿Okay? Podemos ver que el mercado básicamente gravitó hacia la baja, más nunca llegó a ese punto de los 44,000. Bien, vemos que aquí el máximo bajo fueron básicamente $50,360. Fue la baja, el punto máximo bajo de la semana. Y como podemos ver, obviamente después que se vencieron las opciones, pues después que se vencieron los contratos, el mercado pues comenzó a retomar su alza. Sin embargo, yéndonos de regreso a la semana, vemos que aunque estuvo recuperándose básicamente después de que se vencieron los contratos, igualmente cerró hacia la baja por el periodo de la semana Bitcoin, cerrando abajo 2,77% en 55,790. Vemos que ya esta mañana pues está retomando su avance y continuando un poco de continuación de ese rebote luego de que se vencieron las opciones. Yéndonos un segundo, tomando un paso atrás para ver el mundo macro, como tocamos en el titular o en los titulares, vemos que se está preparando un nuevo paquete de estímulo de 3 trillones de dólares del paquete de la administración de Biden. Básicamente, en lo que respecta a Bitcoin, la tendencia direccional de la masa monetaria de los Estados Unidos es bastante clara, hacia arriba y hacia la derecha. Haya o no haya inflación en la calle o en el día a día. Básicamente los indicadores de inflación todavía no están disparándose. Incluso si se disparan, los Estados Unidos está dejando bien claro que ellos van a gastar y van a imprimir para estimular su economía tanto sea necesario. Como hemos aquí hablado, o como cubrimos aquí hace 3 semanas, pues ya se estaban oyendo rumores de este paquete de los 3 trillones de dólares de infraestructura. Sin embargo, ya podemos empezar a ver que están empezando a salir más detalles acerca de este paquete y muy probablemente pues el gobierno de Estados Unidos vaya a avanzar con algo de este estilo, lo cual inyectaría muchísimo más estímulo a la economía. Y con estas conversaciones de estímulo continuo y con los indicadores de la economía, del punto de vista de actividad industrial, etcétera, ya están apuntando a un repunte económico, pues hay una interesantísima dinámica que está ocurriendo ahorita entre el rendimiento de los intereses de los bonos del tesoro y las expectativas de inflación.
básicamente el rendimiento de los bonos menos la expectativa de inflación te da lo que se llama el retorno real, la tasa de retorno real de ese bono. Esta dinámica está dando pie o esta relación entre esas dos variables está dando pie a unas dinámicas muy interesantes en los mercados, los cuales están impactando al dólar americano y lo cual pudiese impactar a Bitcoin. Vamos a hablar un poquito más en detalle de esto en nuestra sección de qué tenemos para la semana. Pero mirando el mundo de las opciones de Bitcoin, básicamente estamos aquí mirando el vencimiento del 30 de abril, o sea, los contratos que se van a vencer al final de este mes para ver si podemos empezar a ver posicionamientos interesantes en algunos de estos bloques. Uno que resalta es este bloque de 5.000 contratos en el strike de $80.000 hacia la compra. Vemos que obviamente es el punto en el cual hay mayor concentración de interés abierto. Hacia la baja estamos viendo un bloque interesante en los contratos de venta acá en los puts de $40.000. Así que todavía falta bastante para estos vencimientos, pero nunca está de más ver cómo se están posicionando los mercados hacia, digamos, al principio del mes. Mirando a las tasas de funding de los futuros perpetuos de Bitcoin, vemos que acá los futuros perpetuos tanto en Binance como en FTX se encuentran bastante por encima de sus promedios de 30 días, lo cual generalmente indica que puede haber bastante volatilidad en esta semana que arranca. Y bueno, vamos a tocar un poquito más a profundidad en estos y otros puntos más en nuestra sección de que tenemos adelante para la semana. Pasando al S&P500, aquí tenemos la gráfica del S&P500, pero también como hemos estado cubriendo acá bastante extensamente, vamos a enfocarnos un segundo en las tasas de interés del bono de 10 años, que está básicamente impulsando o afectando muchísimas dinámicas en el mercado. Vemos que la semana pasada, básicamente el interés de la nota de 10 años tuvo un descenso después de haber subido por 8 semanas consecutivas y vemos que esto dio pie a básicamente un poquito de reverso en el trade inflacionario. Como hemos estado hablando aquí, ha habido básicamente un cambio en posicionamiento de acciones de tecnología hacia acciones industriales y commodities, y vemos que esta semana, como hubo un reverso en la tasa de interés de los bonos, hubo un reverso en ese trade también. Básicamente las acciones de tecnología les fue mejor que las acciones industriales y de commodities. Por esto y por otras razones. También vamos a tocar cómo impactó el dólar. Pero básicamente esta narrativa de reposicionamiento desde industriales hacia tecnología puede que haya sido también motivada por un poco de los titulares que están empezando a resurgir, donde los Estados Unidos se están surgiendo los números de infección a la par de los números de vacunas. Entonces eso está de cierta forma cuestionando esta posible visión que tienen muchos economistas de una economía americana completamente abierta en los Estados Unidos, y vemos que hay gente tratando de posicionarse para un escenario donde haya quizás mitad abierto, mitad cuarentena. Pasando a los mercados como tal, vemos que el S&P500 cerró la semana en un máximo histórico, el cierre más alto que ha tenido en su historia, arriba 1,68%. Tenemos que el Dow Jones también cerró en un máximo histórico, arriba 1,36%. Pero como hemos hablado, el ganador más grande de la semana pasada fue el Nasdaq, el índice donde tienen primordialmente empresas de tecnología, arriba 3,42%. Las commodities como el petróleo y el bronce, aquí vemos que el petróleo y el bronce ambos tienen como 3 o 4 semanas de corrección hacia la baja. Y esto también ha sido porque han caído bajo presión porque el dólar ha venido subiendo. Vamos a abrir acá el dólar. Y como podemos ver, el dólar ha venido avanzando básicamente desde el principio del año. Y vemos que continúa su ascenso. Cuando sube el dólar, eso pone presión hacia la baja en los precios de las commodities. Como vemos acá, como decíamos y como también dijimos al principio, el dólar ha venido básicamente levantándose desde el principio del año, y casualmente eso coincide con el mismo punto en el cual las notas de 10 años o el interés en la nota de 10 años se dispara hacia la alza.
Eso es bastante interesante y vamos a estar hablando y discutiendo eso en nuestra sección o qué otras implicaciones puede tener eso en nuestra sección de qué tenemos para la semana. Revolviéndonos de regreso a la economía de Estados Unidos y a los mercados capitales, vemos que esta semana sale data del desempleo en los Estados Unidos. La Fed sigue muy de cerca los números del desempleo para guiar sus decisiones acerca de tasas de intereses. Los mercados van a estar muy pendientes del número que va a salir este viernes y nosotros obviamente también. La tasa de desempleo en los Estados Unidos ha estado viniendo hacia la baja desde la última lectura que hubo en febrero del 6,2% de desempleo. La semana pasada vio muchísimo menos básicamente solicitudes por beneficios de desempleo en los Estados Unidos. Muchísimo menos personas de lo que se esperaba solicitó beneficios porque estaba desempleado en los Estados Unidos, lo cual se podría traducir a una mejoría notable en los números que van a salir del desempleo este viernes. Esto sería consistente con las expectativas del Fed, que podemos ver acá en este artículo. Estima que la tasa de desempleo en el 2021 va a llegar hasta 4,5%, así que puede caer aproximadamente de 6,2 a 4,5, aproximadamente 28-27% de mejora. Ahora, bueno, todos estos indicadores de mejora económica, básicamente que indicadores que muestran que la economía americana está mejorando y siguen habiendo continuadas charlas acerca de estímulo. O sea, no obstante que la economía con Estados Unidos ya está bien, se continúa hablando de estímulo, esto debería ser un viento de cola o impulso para los mercados y en particular el trade inflacionario de commodities y actividad industrial en los Estados Unidos. Pasando al oro, vemos que el oro retrocedió la semana pasada 0,80%, cerrando a 1730,90 por onza. Esto fue consistente con el alza que hubo en el dólar, como estuvimos hablando. Aquí vemos que el dólar subió por 0,89%, el oro bajó por 0,80%, así que no hay sorpresas ahí. Un dólar al alza pone presión hacia la baja en commodities. Y como estábamos hablando también, no solamente el oro siendo el único commodity que está bajo presión, vemos que el bronce, al igual que el petróleo, están ambos bajo presión, en parte también por la alza en el valor del dólar americano. Mucho se ha hablado de este contenedor o este bote de cargo que está básicamente trancando el canal de Suez y que puede causar un shock en el supply chain de commodities, lo cual debería impulsar los precios hacia el alza. Sin embargo, vemos que incluso este bloqueo del canal de Suez no fue capaz de compensar por la presión de un dólar subiendo y las commodities cerraron la semana neto hacia abajo. Volviendo de nuevo al oro, como hemos hablado aquí la semana pasada, los precios del oro generalmente se comportan de manera inversa o están inversamente correlacionados a la tasa real de interés. Básicamente la tasa del bono menos la expectativa de inflación. Si esta tasa real sube, el oro generalmente baja. Y si esta tasa baja, el oro generalmente sube. La semana pasada, la tasa de estos bonos del gobierno tuvo muchísima presión hacia la baja, como ya vimos. Eso causaría generalmente que el retorno real del dólar americano baje, lo cual debería subir el oro. Sin embargo, vemos que eso no fue lo que pasó. Y así que es una interesante dinámica, tanto cuando pasa como no pasa nos puede estar diciendo algo, así que es importante estar pendientes de esto. Pasando al índice FTX de DeFi, vemos que la semana pasada el índice tuvo una semana bastante mala, cerrando 8,70% hacia la baja, muy por debajo o mucho peor que la baja de Bitcoin, que vemos que solo bajó 2,77%, e incluso Ethereum, que solo bajó 5,44%. Volviendo aquí a la gráfica de DeFi, este tipo de comportamientos en este precio no es una sorpresa y quizás consistente incluso con el hecho de que esta semana, incluso hoy, se acaba el periodo de comentarios adicionales para la ley propuesta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para regular las transacciones en activos digitales.
como comentamos, los comentarios o la fecha para comentarios se vence el día de hoy. Así que muy probablemente vamos a estar viendo titulares acerca de esto, lo cual muy probablemente moverá los mercados de Bitcoin o de cripto en general. La ley como propuesta sería o causaría el mayor impacto para los protocolos de DeFi. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no conducen o no hacen KYC, no tienen un proceso de conocer a su cliente y por ende no pueden formular políticas de protección ante el lavado de dinero, lo cual es lo que quieren ver los reguladores. Los mercados pues probablemente van a estar de puntillas esperando cualquier desarrollo acerca de esta propuesta ley. Y aunque pudiese haber una nueva extensión del periodo de comentario, lo cual mantendría la fiesta andando, hay muy buena probabilidad de que el gobierno de los Estados Unidos avance con alguna versión de esta ley propuesta. Y mucho va a depender de los detalles específicos de esta ley. Mirando los contratos de opciones de Ethereum para ver si podemos ver algún posicionamiento interesante en este frente, vemos que Deribit tiene un contrato que vence el 2 de abril, que es el viernes de esta semana, básicamente. Y si vemos este contrato, vemos que hay un bloque inmenso de puts, de contratos de venta, en el nivel de 1440. Esto es bastante interesante, es un nivel que es poco usual, particularmente en estos contratos semanales, así que es interesantísimo ver esto y vamos a mantenernos muy pendientes de cómo evoluciona tanto Bitcoin como Ethereum como los mercados de DeFi ante cualquier posible desarrollo en este frente. Pasando a nuestro comentario de dificultad minera de Bitcoin, vemos que ha habido muchísimo nuevo hash rate que ha entrado a la red desde la semana pasada. El próximo ajuste de dificultad está señalando un incremento del 5% en dificultad, lo cual nos traería a un nuevo récord histórico de 22,98 terahashes. Y el ajuste próximo probablemente entrará el jueves en la noche, un día antes de los viernes que normalmente entran los ajustes. Pasando en mempool, vemos que las condiciones en el mempool siguen mejorando incrementalmente. Sin embargo, vemos que todavía nos encontramos a niveles de aproximadamente julio del año pasado. Aunque ha bajado el tamaño del mempool, las transacciones, los tiempos de transacciones y los costos de transacciones se deberían mantener relativamente un poco más altos de lo normal. Así que para que puedan planificar de acorde a las condiciones. Y como siempre cerramos con qué tenemos para esta semana. Con la semana de vencimiento y el vencimiento de los contratos ya detrás de nosotros, habiendo pasado ya esa semana importante, el punto en el cual van a estar enfocados la mayoría de los participantes del mercado esta semana va a ser en el fin del periodo de comentarios para esa ley propuesta del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Una vez más, recordamos que el final del periodo de comentarios es hoy, lunes 29 de marzo. Esto significa que muy probablemente vamos a estar viendo titulares acerca de este evento y muy probablemente tendrá que ver con quizás una extensión del periodo de comentarios o un avance del Departamento de Tesoro con cómo van a proceder con esta ley. Cualquier novedad muy probablemente moverá los mercados de Bitcoin, de cripto, y nosotros vamos a estar muy pendientes de cualquier desarrollo. Pasando al mundo macro, estamos viendo que las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos básicamente tomaron una pausa, hicieron un movimiento hacia la baja la semana pasada luego de tener 8 semanas consecutivas de ascenso. ¿Qué nos dice esto? Quiere decir que a estas tasas de interés los bonos parecen estar encontrando algunos compradores. Pueden dirigirse al blog, a la versión del blog de este video para que vean el link de ese titular de que han habido compradores particularmente la semana pasada. Sin embargo, los titulares indican también que no han habido tantos compradores internacionales como anteriormente lo han habido. Esto puede estar a punto de cambiar. Como hemos básicamente mencionado acá, las tasas de interés en los bonos de los Estados Unidos están subiendo más rápido que los indicadores de inflación en Estados Unidos. Esto significa que la tasa de retorno real de estos bonos se está volviendo menos negativa, incluso avanzando hacia volverse positivas. Según la Fed, la tasa real del bono de 10 años comenzó el año 2021 rindiendo menos 50 puntos base hacia la baja, medio por ciento hacia la baja.
actualmente está rindiendo solamente 6 puntos bases negativos hacia la baja. O sea que ha habido un incremento absolutamente notable en el rendimiento de estos bonos. Esto puede estar impulsando más inversionistas a comprar dólares, quizás anticipando que vaya a haber un retorno real positivo en los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El dólar americano, como mencionamos, ha estado subiendo desde principios de este año, desde enero de este año, que coincidentalmente fue cuando la tasa de interés de ese bono de 10 años también se disparó. Un dólar al alza puede causar estragos en los planes de inflación en Estados Unidos que tiene la Fed. Una herramienta que la Fed pudiese utilizar para desmotivar la demanda ante el dólar es artificialmente empujar los rendimientos de sus propios bonos hacia la baja. Este tipo de acción se conoce como control de la curva de intereses. Ya este tipo de acciones está siendo implementado en países como Australia y Japón. Pueden dirigirse a la versión del blog para que vean el link de ese artículo. Vamos a estar hablando mucho más de este concepto de control de la curva de intereses en el próximo calendario económico. Pero para hablar un segundo de cómo pudiese esto impactar a Bitcoin. Puedes pensar en este control de la tasa de intereses de los bonos como una manera de, a la fuerza, empujar hacia la baja la demanda o qué tan atractivo es tener dólares americanos a través de que están alterando los retornos económicos del bono más seguro del mercado, que es el bono del gobierno de los Estados Unidos. Básicamente, si el gobierno de los Estados Unidos artificialmente causa que esos retornos en esos bonos sean artificialmente bajos, pues nadie los va a querer comprar porque el rendimiento real no va a ser muy positivo, ¿verdad? ¿Cómo hacen eso la Fed? Bueno, la Fed se vuelve ellos mismos los compradores de esos bonos. Ellos imprimen para comprar sus propios bonos. Sin embargo, la Fed tiene muchísimas más dificultades tratando de causar dinámicas similares en otros mercados como Bitcoin. En otras palabras, la Fed puede tratar de maquillar algunos de los problemas que causa su política monetaria para motivar ciertos comportamientos que ellos quieren ver en el mercado. Sin embargo, no pueden cambiar el hecho de que están imprimiendo muchas más unidades de dinero y están inyectando esas unidades a la masa monetaria en general, lo cual eventualmente causa que los precios de todas las cosas y todos los activos suban. Bueno, como hemos hablado, va a ser una semana bastante interesante. Como siempre, si aprendieron algo hoy, si disfrutaron el show, los invito a que le den like, se suscriban al canal, compartan el episodio. Si todavía no tienen una cuenta en Ledn, los invito a que chequen ledn.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar 6,10% en sus primeras 2 Bitcoin y 12,5% en sus USDC. Muchísimas gracias, que tengan una linda semana y nos vemos la semana que viene.